¿Alguna vez se han preguntado cómo un conflicto a miles de kilómetros puede terminar afectando la economía local? Bueno, en un solo día, las bolsas de todo el mundo tuvieron un repunte increíble, y la razón nos lleva directamente a uno de los puntos más calientes del planeta. Vamos a desarmar esta conexión. La pregunta clave es esa. ¿Cómo es que la tensión en un pequeño paso marítimo en Medio Oriente provoca un alza en bolsas tan lejanas como Wall Street o la de Santiago? Esta es la historia de ese hilo casi invisible que conecta la geopolítica con las finanzas. Y en este análisis vamos a seguirle la pista. Todito comienza aquí, en el Estrecho de Hormuz. Y ojo, que no estamos hablando de cualquier pedazo de mar. Esta es una arteria vital para la economía del mundo. Y últimamente ha sido el epicentro de un conflicto que ha tenido a todos los mercados con los nervios de punta. Para que nos hagamos una idea, el Estrecho de Hormuz es una de las rutas de petróleo más cruciales del planeta. El conflicto reciente entre Estados Unidos, Irán e Israel prácticamente lo bloqueó, y eso claro disparó los precios de la energía. En pocas palabras, si Hormuz se complica, la economía mundial tiembla. Pero, ¿saben qué? Justo en medio de toda esa tensión, empezaron a aparecer algunas, digamos, grietas de luz. Pequeñas señales de que la presión podría estar bajando. Y los mercados, que están siempre súper atentos, reaccionaron, bueno, de inmediato. Este alivio llegó en 3 pasos que fueron clave. Primero, 2 buques de la India que transportaban gas natural licuado, o GNL, lograron pasar. Éxito. Luego, un barco desde Abu Dhabi también cruzó. Y finalmente, Estados Unidos metió el acelerador en la diplomacia para reabrir el paso. Parecen cosas pequeñas, ¿verdad? Bueno, el impacto fue gigantesco. Y esto no es una suposición nuestra, ¿eh? Los expertos lo confirmaron. Elior Manier, que es analista de Oanda, lo dijo sin rodeos. La razón detrás del repunte en las bolsas fue, sin ninguna duda, el cruce exitoso de estos buques. Esto nos muestra lo sensible que está el mercado a cualquier noticia que venga de esa zona. Y por si quedaba alguna duda, ¡boom! Llegó esta declaración, nada menos que del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Al admitir que estaban dejando pasar a los buques iraníes, mandaron una señal clarísima de que querían bajar la tensión, priorizando que la energía siguiera fluyendo al resto del mundo. Esto, para los mercados, fue música para sus oídos. El primer efecto dominó se vio, como era de esperar, en la energía. Con la posibilidad de que hubiera más petróleo disponible, los precios se fueron para abajo. El WTI, que es la referencia en Estados Unidos, cayó casi un 5%. Y el Brent, el internacional, también retrocedió. Menos costo de energía significa menos presión para la inflación, una noticia excelente para la economía. Con el petróleo bajando, esa ola de optimismo no tardó nada en llegar a las bolsas de valores. Vamos a ver ahora cómo esta noticia se tradujo en puros números verdes por todo el mundo. En el corazón financiero del mundo, en Wall Street, la reacción fue potentísima. El Nasdaq, el índice de las tecnológicas, lideró las alzas con un 1.2%. Y muy de cerca le siguieron el S&P 500 y el Dow Jones. Y fíjense en el detalle, todo esto pasó justo antes de un anuncio súper importante de la Reserva Federal. O sea, la fuerza de esta noticia fue tremenda. Es que esta buena vibra fue contagiosa, ¿eh? En Europa, los principales índices también terminaron el día en positivo. Y en Asia, el Hang Seng de Hong Kong tuvo un alza súper notable, del 1.5%. Quedó clarísimo que el alivio era compartido a nivel global. Bueno, ya vimos el panorama mundial, pero ahora vamos a hacer zoom y aterrizar toda esta historia en el mercado local. ¿Cómo se sintió esta ola de optimismo aquí, en Chile? Miremos un poco el comportamiento de la Bolsa de Santiago. El principal índice chileno, el S&P IPSA, por supuesto que se sumó a la fiesta. Tuvo una alza sólida del 1.1%, lo que demuestra esa fuerte conexión que tiene con lo que pasa en el mundo. Pero a ver, un momento. Hay que poner las cosas en su justa medida. A pesar de que fue un muy buen día, al IPSA todavía le falta recuperar casi un 3% para borrar del todo las pérdidas que tuvo desde que empezó el conflicto. O sea, el camino para la recuperación total todavía es largo. Y si miramos dentro del índice, ¿quiénes llevaron la batuta ese día? Bueno, algunas acciones de mucho peso fueron las protagonistas. Empresas como Enel Américas, Falabella y Vapores lideraron las ganancias. Y eso nos muestra cómo el optimismo se repartió en sectores clave de la economía chilena. Pero aquí la historia en Chile se pone más interesante, porque resulta que hubo un segundo motor que impulsó al mercado ese día, uno totalmente local y que se enfocó en un sector muy específico, la construcción.
Miren estos números. Las constructoras como Socobesa y Besalco tuvieron alzas espectaculares, incluso más altas que las de las grandes empresas del IPSA. Claramente aquí estaba pasando algo más, algo propio del mercado chileno. Y aquí está la causa, un anuncio político. La promesa del presidente José Antonio Kast de quitarle temporalmente el IVA a las viviendas nuevas, como parte de un plan de reconstrucción, fue interpretado por el mercado como un impulso gigante para el sector, y claro, eso provocó un rally en estas acciones. Entonces, resumiendo, tuvimos un día de alzas muy fuertes, empujado por cosas que pasaron tanto afuera como adentro. Pero la pregunta del millón que queda en el aire es, ¿este optimismo de verdad puede durar? Y es que no podemos olvidar el cuadro completo. A pesar de estas buenas noticias, de estas señales de alivio, el conflicto en Medio Oriente sigue ahí, sigue activo y ya va para su tercera semana. La fuente original de toda esta tensión no ha desaparecido. Lo que nos deja con esta pregunta final flotando en el aire. ¿Estamos viendo el comienzo de una recuperación de verdad en los mercados? ¿O fue simplemente un respiro, un día de alivio en medio de una incertidumbre que sigue ahí? La respuesta, sin duda, va a definir el rumbo de las bolsas en las próximas semanas.